Que Dios les bendiga, que les habla Eddie Lago. Una vez más, solamente quiero recalcar que este curso de internet es especialmente para ustedes, para que tengan todo lo básico. Amén. Queremos ver varios temas y lo dijimos en el video pasado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primer tema. El primer tema tiene la pregunta especial, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Entonces, muchos de nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Algunos dicen cosas que no son correctas. Vamos a empezar con las que no son correctas. Para empezar, muchas personas dicen que la Biblia es un libro espiritual o un libro religioso. Algunos correctamente dicen que es un libro sagrado. Lo malo con la respuesta tercera es que la ven como algo intocable y la ponen en un closet porque es tan sagrado, tan puro, y no la leen. Entonces esa respuesta es una respuesta equivocada, tanto como la de que es un libro espiritual. Ok, también es un libro espiritual, suena bien la respuesta, pero en realidad esa tampoco es una respuesta correcta, porque la Biblia, la respuesta correcta es que la Biblia es la palabra de Dios. Y claro, como dije al principio, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos esto. Pero me gustaría empezar con una oración para que Dios ilumine sus vidas. Amén. Soberano Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú por medio de tu palabra enseñándonos qué es tu palabra. Y te pido, Señor, que nos permitas poder entenderla para poder enseñarla correctamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a hablar de Proverbios 29, 18. Este va a ser el texto que voy a usar para salir de ahí con los contextos de este versículo. Pero quiero que vean por qué dice la palabra de Dios. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Si usted leyó Proverbios 29, 18, va a encontrar que tal vez en su Biblia diga algo un poquito distinto. Vamos a hablar de eso primero. Vamos a ver por qué. Número uno, hay diferentes traducciones, o sea, no interpretaciones, es traducciones, ¿ok? Hay una gran diferencia. Interpretación hay solamente una, ¿ok? Es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Pero hay diferentes traducciones. Una de ellas viene siendo la que es palabra por palabra, ¿ok? Y esa es muy difícil de entender, así como en inglés se dice International Airport. En español se dice aeropuerto internacional. De la misma manera, si nosotros ponemos palabras del hebreo y todas las frases enteras, palabra por palabra, no va a tener sentido, ¿verdad? Entonces, esta viene siendo una Biblia paralela, pero es un estudio más profundo, ¿verdad? Luego tenemos la que es frase por frase. Entonces, la que es frase por frase es traducida por se puede decir ciertos eruditos que pusieron las frases con las palabras que ellos escogieron basado al contexto de la palabra. Y eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Ahora, por el otro lado tenemos lo que es la que es pensamiento por pensamiento, y esta es como más fácil de entender. Y los religiosos espirituales andan diciendo, no, esa Biblia no es de Dios porque le quitaron palabras, que hay un versículo que dice que el que le quitare, se le quitará su parte del árbol de la vida, y etcétera, etcétera. Ok, está bien. Vamos a dejar por un lado lo que es ser muy religioso, demasiado espirituales, ok. Es importante que uno use bien la palabra de verdad, pero quiero que entiendan que las diferentes traducciones tienen palabras que tienen diferentes significados, porque si usted estudia los idiomas, si usted estudia el síntex, si usted estudia cómo hay diferentes derivados de una sola palabra, usted va a entender por qué hay varias versiones bíblicas o varias traducciones, se podría decir. Entonces, vamos a ver qué dice la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. La Biblia de las Américas dice lo mismo. Ahora, la Reina Valera Gómez dice, donde no hay visión, el pueblo perece. ¿Okay? Ahora, se desenfrena, decía en este dice perece, y perecer es morir, ¿no? Entonces, más el que guarda la ley es bienaventurado. Reina Valera 1909 dice, sin profecía. Miren esto.
donde no hay visión, decían una, ¿no? Ahora aquí dice sin profecía. Ahora, vamos a ver, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Miren, aquí lo dice un poquito al revés. En el otro decía, pero bienaventurado es el que guarda la ley. En este dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. Okay. Luego podemos ver la Sagrada Escritura 1569. Dice, sin visión profética. Dice, el pueblo perecerá. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Y así sucesivamente tenemos versiones en inglés. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Okay. Ahora vamos a ver por qué dice así. Si vemos, estoy usando una Biblia paralela y estamos usando ahora el contexto. El contexto dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Un siervo no se corrige solo con palabras, aunque entienda, no responderá. Ok, veamos qué es esto. Sin visión. Antes de esto quiero que entiendan que Dios hablaba por medio de sueños y visiones. Entonces es Dios hablando. Okay, so estamos hablando de la Biblia, que estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque es Dios quien inspiró la palabra. Y aquí están diciendo, donde no hay palabra de Dios, donde no hay mensaje profético de Dios, donde no hay ley de Dios. Podemos usar esas. ¿Por qué? Porque vemos el contraste. Dice, ese morirá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Bienaventurado es feliz, una persona feliz. Okay, so aquí podemos mirar que en la Biblia nos está enseñando que es donde hay vida. En la Biblia hay vida y es de la palabra que se hizo Nicodemo. ¿Cómo puedo heredar la vida eterna, heredar el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna y heredar el reino de los cielos? ¿Qué es lo que debo hacer para tener vida eterna y heredar el reino de los cielos? Decían todos, o sea, el joven rico, Nicodemos. Todos los debates de algunos eruditos en aquellos tiempos eran estos, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que vean, por ejemplo, en Juan 13:17, que dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Entonces, cuando vemos en Timoteo, es en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones bíblicas dice que traza bien la palabra. En otras dice que enseña bien la palabra de verdad. Y esto es un buen obrero. Entonces, ¿quieres hacer buena obra? Aprende bien la palabra y enséñala bien. Esto es lo que a Dios le agrada, a Dios le encanta esto, que la gente escuche. Entonces eso te incluye a ti como el que está aprendiendo, tanto como el que está enseñando. Si tú aprendes, tú procuras con diligencia ver qué dice la palabra de Dios y encuentras la única interpretación, porque interpretación solo hay una, y para esto tienes que tener los principios y los valores que te atraen hacia esta interpretación, porque vas a mirar qué dice la Biblia y no qué me dice a mí o qué le dice a aquel o cómo te hace sentir. Todo eso es inaceptable. La palabra de Dios tiene solo una interpretación. Ahora podemos ver en Salmo 1:1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra de Dios está tu deleite. La palabra de Dios produce gozo. Si tú tienes gozo, tú llegas a la iglesia porque quieres aprender palabra de Dios. Vas a la escuela dominical y vas al servicio de la iglesia
a oír palabra de Dios que te produce gozo, porque es bienaventurado aquel, dice, ¿verdad? Miren, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Entonces son pasos hacia la perdición. Vas primero escuchando el consejo de ellos, luego vas caminando en el camino de ellos y luego llegas hasta sentarte en la silla de los escarnecedores. Aquí hay un proceso para llegar a la impiedad total. Pero por el otro lado, tú en la ley del Señor te deleitas. En el Salmo 1:2 dice, sino en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche. Entonces, nosotros somos imperfectos delante de Dios. La ley de Dios es perfecta y nos enseña todas nuestras impurezas, nuestra iniquidad, lo corrupto que somos como humanos. Pero nosotros debemos de entender que toda la gloria es para Dios y es Él quien nos da su salvación por medio de la gracia, que es Cristo Jesús solamente, por medio de la fe, que es no es de nosotros, sino es un regalo que Dios nos da, es un don de Dios. Entonces es importantísimo que cuando tú lees la Biblia, busques en qué glorifica a Dios esto y qué es lo que Dios dice ahí, y no leas la Biblia tratando de comprobar tus creencias y lo que tú quieres, porque eso es lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Yo la puedo utilizar mal y empezar a enseñarte a ti cosas que no están ahí, o sea, están ahí pero están siendo usadas mal. Por ejemplo, este versículo donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Muchas corporaciones lo usan para ver, hay que tener visión. Pero aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. Porque cuando Dios hablaba antes, como dije anteriormente, Él hablaba por medio de sueños y visiones. Aquí pudieron haber puesto los traductores sin sueño, sin sueños. Que no tiene sueños, el que no sueña. Este se desenfrena, el que no sueña, perece, se muere, ¿no? Pero no es ese el mensaje, no se trata de tus sueños, no se trata de tus visiones. ¿Quieres hacer reír a Dios? Dile tus planes. Esa es una broma que oí por ahí que me gustó, porque es cierto, fíjate, ¿cómo tú le vas a decir a Dios qué hacer? ¿O cómo tú le vas a decir a la gente lo que dice la Biblia si aún no entiendes esto o los otros versículos de la Biblia que los usan mal? Están enseñando la palabra de Dios a algunas personas de persona mala. Vamos a ver cómo en la palabra de Dios tenemos otros versículos bíblicos que nos enseñan que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Está en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces ahora podemos ver, la palabra de Dios es útil para enseñar. Tú no mandarías a tus hijos a la escuela con un maestro que no está preparado. Entonces, una persona que enseña la palabra de Dios debe de ser un experto en la palabra de Dios. No crean que nosotros nos consideramos unos grandes eruditos o los únicos conocedores, pero procuramos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Estamos para servir al pueblo, porque esto es un servicio. La enseñanza de la palabra es un servicio, pero se debe de tomar en serio. A Dios no le gusta que nosotros cambiemos su palabra o la interpretemos mal. Entonces, esto es algo muy delicado, el que una persona venga a ponerse a predicar cosas que no debe. Voy a enseñar un texto aquí de la palabra de Dios. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios,
yo también me olvidaré de tus hijos, dice. Entonces, esto es algo muy serio, el que un predicador esté usando mal la palabra de Dios, no es un juego. Entonces, nosotros en esta iglesia procuramos presentarnos delante de Dios, pero también a ustedes, ¿verdad? Y enseñarles que nosotros pedimos a Dios con todo el deseo de nuestro corazón que Él no nos permita olvidarnos de su ley, como hizo David en el Salmo 119, 153. Dice, mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley, oh Dios. En Proverbios 10, 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Dice Isaías 5, 13, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y sus multitudes reseca de sed, ¿verdad? La multitud de la gente está reseca de sed. E incluso recuerdo textos también de la Biblia donde habla acerca de que en los tiempos, los últimos tiempos habrá hambre de la palabra y no la van a hallar. Entonces ahorita es tiempo, estamos bajo la gracia, estamos en el tiempo del Espíritu Santo que nos revela su palabra, que nos guía, que nos guarda. Entonces yo te invito a que tú muestres que estás creciendo espiritualmente por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la asistencia a la iglesia. Se ve tu crecimiento espiritual cuando hay gozo en la palabra, cuando tú ves la palabra y dices, ajá, entendí, wow, esto era lo que yo necesitaba. Porque cuando tú rechazas el conocimiento, estás rechazando a Dios mismo. Si te das cuenta, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo significa palabra, acción. Fíjate bien, y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, repite esto. Por Él todas las cosas fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida, oiga bien, en Él estaba la vida, en el verbo, en la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego vemos en Juan 1:12 que aquel verbo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios ama la palabra. E incluso podemos mirar en Juan 14, donde dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y ahí vemos también en los próximos versículos que el que ama el que ama a Dios ama su palabra, amén. Entonces dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, en el verso 15, Juan 14, verso 15. Luego dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El Espíritu de verdad, fíjense esto, qué lindo. Luego el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Ahora vamos a mirar en el verso 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a vivir juntos con él. Ve aquí 3 veces está hablando de amar a Dios. Y amar a Dios es amar su palabra. Y el primer mandamiento, gran mandamiento, es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Si tú amas a Dios, tú amas la palabra de Dios, estudias la palabra de Dios y pones por obra la palabra de Dios y entiendes que la palabra es Cristo, porque dice, en el principio era el verbo. Dice, y aquel verbo se hizo, Juan, vamos a regresar a Juan 1, dice, y aquel verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Si vemos en conexiones aquí de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la única revelación que necesitamos. No hay otra revelación fuera de ella. No hay más revelación fuera de ella que sea necesaria. Ahora, si Dios quiere, en su divina providencia, Él puede usar a alguien para dar una profecía nueva, pero no contradice la misma palabra. E incluso hasta ahorita han salido muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchas personas que dicen hablar en lenguas, pero no viven una vida delante de Dios grata. Como no los conocemos a diario, fácil se enojan, fácil se enojan, fácil se desesperan, fácil mienten, gritan, todas esas cosas. Y nosotros no queremos saber nada de eso. O sea, la Biblia no nos enseña que tú vas a conocer a la gente por medio de sus dones espirituales. La Biblia dice que los vas a conocer por medio de su fruto. Y si sus frutos, y dice el fruto del Espíritu Santo. Si tú puedes leer Juan 14, vas a ver que procuréis los dones, pero sobre todo que profeticéis. Y ya vimos que es profetizar, es predicar la palabra de Dios. Sobre todo que prediques la palabra. Si tú ves la palabra que dice profecía, profetizar o visión, está hablando de la palabra de Dios. Entonces, al tú entender esto, cuando tú ves la Biblia, vas a empezar a ver en varios versículos de la Biblia cómo la gloria es solamente para Dios, para su palabra, para Cristo. Porque si nosotros cambiamos esto, no vamos a entender la gracia, no vamos a entender el mensaje de salvación, no vamos a entender la justificación, no vamos a entender la santidad. Vamos a ver todo como que somos santos. Es que no somos santos, nosotros somos santos en Él. La justificación, vamos a entender la predestinación más porque estamos entendiendo bien la palabra de Dios. Y vamos a entender que es la glorificación también. Vamos a entender muchos términos teológicos que son básicos. En realidad, nosotros oímos teología y pensamos en un doctorado y cosas así, pero en realidad estamos hablando del estudio de la palabra de Dios mismo. Y entender a Dios. Vamos a entender el poder de la palabra de Dios, el propósito para cuando leamos, vamos a leer con propósito de glorificar a Dios, con el propósito que la Biblia realmente tiene. ¿Qué propósito tiene la palabra de Dios para nosotros? Entonces, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Acaso tú ves gente debatiendo la enciclopedia británica o a cualquier otro libro en el mundo entero? No, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres que vivieron en diferentes tiempos, en diferentes etapas. Y no se contradice, es infalible, es inefable, es perfecta. La palabra de Dios tiene evidencias internas y externas. Son 66 libros que tienen una historia. Una sola historia tiene la palabra de Dios. Entonces, cuando tú entiendes esta historia, vas a entender, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo y cuando tú ves, es la historia de Dios mismo, cuando Él creó todo. Dios nos hizo para su gloria, pero nosotros pecamos y el pecado nos aparta de Dios. Nosotros no podemos estar delante de Él. Es como tener una cosa sucia, digamos, y que tú quieras pues usarla para algo limpio. Entonces, contaminas lo limpio. Pero en el caso de Dios es al revés. Nosotros somos corruptos y no podemos llegar delante de Dios, no porque lo contaminemos a Él, sino porque morimos. Él no puede ser contaminado. Él es santísimo. Él es todopoderoso. Entonces, la creación toda depende de Él, no Él de la creación. Por el otro lado, vamos a mirar que su palabra no se contradice. Su palabra también se ha cumplido toda la profecía. Todas las profecías que hablan de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento nos revela
a Dios, nos revela a Cristo. Ya no es como antes que como por un espejo, como con nube, no podíamos entender, sino ahora es completa la palabra de Dios revelada. Hay más, todo esto es solamente básico, hay muchísimo que podemos hablar y decir de la palabra de Dios, pero yo pienso que con esto que yo les digo hoy, ustedes tienen una base fuerte como para empezar a entender la Biblia de una manera un poquito distinta y empezar a decir, ajá, y no llevárselas de que ya las sabemos todas. No quiero que ustedes piensen que yo pretendo todo esto. Yo sigo aprendiendo, sigo estudiando, también soy discípulo. También sigo estudiando. Acabo de terminar unas clases en el seminario y para la gloria de Dios estoy estudiando y voy a seguir estudiando todavía por el resto de mi vida. Pero así de la misma manera también voy a seguir haciendo discípulos. También voy a seguir enseñando la palabra de Dios y voy a procurar con diligencia trazarla bien, enseñarla bien, usarla bien, porque eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios pide de nosotros. Y le voy a pedir a Dios, voy a rogarle a Dios que les dé a ustedes la oportunidad de entenderla y ojalá que yo haya podido trazar esto de una manera que ustedes puedan entender. Yo sé que hay cosas que tal vez haya dejado a un lado, pero no voy a dejar a un lado lo que es el Evangelio. Cuando Dios nos hizo con amor y nos hizo para su gloria, nosotros pecamos y fuimos apartados de Él. Entonces estas son las malas noticias. Y si un hombre fuera perfecto y pudiera cumplir toda la ley de Dios, como el hombre es creación, Dios es el creador, Él es infinito, pero el hombre es finito, entonces este hombre sería capaz de salvarse solo él. Pero la Biblia nos enseña que no hay justo ni aún uno. Entonces, ni San Mateo, ni San Marcos, ni ningún santo, como dicen por ahí, puede salvarse o salvarte a ti. Incluso la Biblia nos enseña que los vivos y los muertos no tienen ninguna relación, así que no podemos estar pidiendo intercesión a otras personas, sino Cristo solamente. Dice la palabra de Dios que Él es el Hijo de Dios y Dios envió a su Hijo, de tal manera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, muchos dicen crea, no, es cree ahorita, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué lindo esto, sino que tenga vida eterna. Tenemos vida eterna gracias a Él, porque Él es el creador. Y Él vino como humano, aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vivió una vida santa y agradable delante de Dios. Y cuando a Dios agradó que en Él habite toda la plenitud, y nosotros lo matamos con nuestros delitos y pecados, porque Él nos amó, Él permitió que esto pasara, pero la muerte no lo pudo contener. Entonces fue crucificado y resucitó al tercer día. Y ahora tenemos la esperanza de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y esta es la salvación, que Él tiene el valor para pagar por todos tus delitos y pecados. No importa cuán negros, cuán malos, cuántas veces. La salvación es por gracia solamente. Es un regalo gratuito. Un regalo que no nos merecemos. Es un regalo que Él nos dio porque a Él le plació dárnoslo. Es un regalo que Él nos quiso dar a nosotros y nos lo da gratuitamente. Es tuyo. Y este es el evangelio que Él nos perdonó. E incluso entonces podemos ver que Dios es el creador, que el hombre es pecador, que Él prometió salvarnos y que cumplió su promesa. Amén. Y vino a morir en la cruz. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no está en otras personas, Buda ni Mohammed. Ellos son creación de Dios. Ellos solamente fueron creados. Ellos no tienen el valor, no resucitaron de los muertos. Ellos no pueden pagar por los pecados de nadie. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que yo te invito a que leas la palabra de Dios y encuentres cuántas profecías se cumplieron. Esto te va a ayudar
a verificar la verdadera palabra de Dios. Esto te va a llevar a entenderla y a verificar su veracidad. Amén. Luego vas a mirar cómo se cumplieron en el Nuevo Testamento y vas a ver que en realidad también se están cumpliendo hoy en día. En el Nuevo Testamento, en Mateo 24, tenemos una gran serie de profecías que se están cumpliendo hoy en día. Así que yo te dejo con eso para que si quieres analizarlo y verlo, tengas tú algo que ver. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias en esta tarde por habernos permitido escuchar este mensaje de tu palabra con los textos bíblicos que fueron presentados hoy, donde tu palabra fue leída. Y tu palabra tiene el poder para transformar, para cambiar, para revelar nuestras intenciones. Tú nos hablas por medio de tu palabra, nos enseñas, nos das crecimiento espiritual y nos haces más semejantes a Cristo. Y solamente en Cristo hay salvación y podemos ver que tú has venido para pagar por nuestros pecados y perdonarnos sin que nosotros podamos hacer nada por merecerlo. Y aunque sea el peor y más vil pecador, tú has tenido misericordia de mí para perdonarme. Y te doy gracias por eso. Y me llena de gozo tu palabra. Y me llena de gozo saber estas buenas noticias, Señor, de que yo, estando apartado de ti por mi pecado, he sido perdonado, he sido justificado delante de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que los que están escuchando este mensaje sean edificados y que ellos puedan aprender más y más y se sumerjan en tu palabra, en tu espíritu, Señor, que ellos puedan recibir, Señor, con gozo esta palabra y ponerla por obra, ponerla para enseñarla, por enseñanza a sus hijos, a sus amigos, familiares y vecinos, que ellos puedan orar delante de ti, Señor, y presentarse delante de ti como obreros, Señor, tuyos, que trazan bien la palabra de verdad, que usan bien la palabra de verdad, que enseñan bien la palabra de verdad, como real sacerdocio, pueblo santo, pueblo agradable tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.